Muy buenas noches, apreciados hermanos. Quisiera en esta noche enviarle un caluroso saludo a cada uno de ustedes, esperando que por la gracia y la misericordia de Dios, cada uno de ustedes se encuentren bien con el favor de Dios. Quisiera comenzar en esta noche haciendo una oración, pidiéndole a nuestro Dios que en esta noche habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, sé que es necesario escuchar a Dios. Y quisiera que usted ore por mí también para que Dios pueda usar mis labios y pueda Dios hablarle a través de mi persona y pueda usted recibir la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en este lugar para poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que unjas mis labios, pongas palabras en mi boca y en mi corazón, para que no sea yo sino tu Espíritu hablando, Señor. Gracias por cada persona que en esta noche se conecta vía Facebook Live, Señor. Usa este medio para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, el título del mensaje en esta noche es El fuego de la prueba. Y quisiera leer en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso número 3, hasta el verso número 9. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Quisiera comenzar diciendo, pues, hablarte acerca del oro. La pureza del oro depende mucho del calor del fuego a la que se le expone para poder tener o conseguir un oro de alto quilate. Por ejemplo, el oro de 24 quilates es mucho más puro que el oro de 18, de 14 o de 10 quilates. Pero para poder llegar a esa pureza, el oro tiene que ser fundido y refundido muchas veces, ser metido en el calor del fuego, para que así el calor pueda sacar a la superficie las impurezas y ser quitadas para dejar solamente el oro. Y la Biblia dice que nuestra fe tiene mucho más valor que el oro. Y también nos dice que nuestra fe va a ser probada. Pero quiero comenzar explicándote 3 puntos importantes
antes de hablarte acerca de la prueba de nuestra fe. En primer lugar, en los versos que hemos leído en Primera de Pedro, en el capítulo 1, nos habla acerca de que nosotros somos el fruto de la gran misericordia de Dios. Porque Pedro dice que según su grande misericordia fuimos renacidos por Él. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hermanos, estamos hablando de un atributo divino. Es decir, que es una característica innata del mismo ser de Dios. Él siente compasión por los que sufren, por los que padecen, y no solamente los ve, no solamente los contempla, no solamente siente compasión, sino que Él está dispuesto y listo para ofrecernos su ayuda. El Salmo 103, verso 8 presenta al Señor de esta manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Palabras muy poderosas que expresan el carácter de Dios, que nos da a conocer la misericordia de Dios para con el ser humano. Dios no es un Dios indiferente, no es un Dios tirano, un Dios malévolo, que está listo, esperando al menor pecado para desatar su ira sobre nosotros. No, ese Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. La palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. El mismo apóstol Pedro dice en el capítulo 2, verso 10 que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero que sepas, antes de hablar acerca de la prueba de la fe, del fuego de la prueba, que sepas que Dios, ese Dios que te salvó, ese Dios que te escogió, ese Dios que te hizo renacer, lo hizo por misericordia, lo hizo por compasión, lo hizo por amor. Eso fue lo que le movió a Él de enviar a su Hijo al mundo para que muriese en la cruz, tomase nuestro lugar, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fue la misericordia de Dios que hizo que Dios mismo descendiese del cielo a la tierra tomando forma humana. Fue la misericordia de Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 12, en el verso 4, dice el verso 5 también: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo había experimentado la misericordia de Dios en su vida, porque él era un hombre muy religioso. Él era un fariseo, amaba su religión, fiel, celoso de sus costumbres, de sus tradiciones. Y cuando vio que muchas personas se volvían al cristianismo y dejaban el judaísmo para seguir a Cristo, este hombre se llenó de ira, se llenó de cólera, de venganza. Dice la Biblia que aún respiraba amenazas para perseguir, se metía a las casas, arrastraba a los cristianos, los encarcelaba, los mandaba a apedrear. Él fue uno de los que estuvo presente y quien autorizó cuando mataron a Esteban, el primer mártir cristiano, porque él pensaba que los cristianos estaban equivocados y que él estaba en la verdad siguiendo su religión. Pero un día, cuando se iba a capturar más cristianos a la ciudad de Damasco, dice la Escritura que en medio camino una luz del cielo le resplandeció que totalmente hizo que el hombre quedara ciego y cayera al suelo. Y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese momento que Saulo
tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ese día él experimentó la misericordia de Dios. Fue la misericordia de Dios, porque si Dios actuara como los hombres, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Pablo había perseguido, había encarcelado a muchos cristianos. Había mandado a matar a Esteban. Pero a pesar de todo eso, la misericordia de Dios hizo que Jesucristo se revelase a su vida. Él pudiera conocer al Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, él entendió que no se trata de seguir una religión, sino se trata de tener una relación con el Cristo resucitado. Él ese día entendió que no se trata de lo que el hombre pueda hacer para agradar a Dios, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo poder vivir una vida agradable a Dios. Por eso que en ese momento Saulo dejó su religión, dejó sus tradiciones, sus costumbres y se decidió a seguir a Jesucristo. Él, de lo que él fue pensando en perseguir a los cristianos en Damasco y encarcelarlos, ahora comenzó a predicar de Jesucristo. Nadie más como él que puede dar testimonio de la misericordia de Dios, porque en su carta a Timoteo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo fue un hombre que pudo sentir, pudo experimentar la misericordia de Dios. Y eso, mi hermano, mi hermana, no depende de cuán bueno hayamos sido, de cuántas obras hayamos hecho, obras buenas, de cuántos sacrificios, de cuántos ritos religiosos hayamos hecho. No, sino se trata solamente de la misericordia de Dios, de nadie más. Es la misericordia de Dios la que prevalece, es la misericordia de Dios la que actúa a favor de los hombres, porque la Biblia dice que no hay ningún hombre que busque a Dios, todos se han desviado. En Romanos capítulo 3 verso 10 hacia adelante dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay camino de paz. Y así describe la condición del hombre. Y entonces nos describe que ningún hombre voluntariamente va a buscar a Dios, porque es Dios quien viene a buscar al hombre. Es su misericordia que lo mueve a buscarnos, hermano. Fue como Adán y Eva cuando ellos pecaron. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Quien fue a buscarlos no fue ellos, no fue a buscar a Dios. Fue Dios quien comenzó a buscarlos, porque ellos habían pecado y se habían separado, habían sido destituidos de la gloria de Dios. Lo mismo pasó en el tiempo de Noé. La gente se había corrompido, la violencia había llenado los corazones de los hombres, la tierra estaba llena de violencia. Noé no sabía que venía un diluvio, un juicio para la humanidad de aquel tiempo por su maldad, por su pecado. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios se reveló a la vida de Noé, porque dice la Biblia que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y es la misericordia de Dios la que te salvó, hermano, hermana. Es la misericordia de Dios la que te va a salvar a ti, amigo, que de repente todavía no te has convertido a Cristo. Crees en Él. Sí, yo sé que tú crees en Dios, pero de repente todavía no has experimentado el nuevo nacimiento. Todavía no has experimentado ese Cristo glorioso en tu vida. Quiero que entiendas una cosa, que no es porque tú seas bueno, no es porque tú sigas una religión, no, es por la misericordia de Dios, es la compasión que Dios tiene para con el hombre. Se acerca tocándonos las puertas del corazón, hablándonos
a través de una persona, cuando nos hablan la palabra de Dios, cuando nos invitan a la iglesia para congregarnos, cuando nos hablan de Cristo, nos hablan de los milagros que Cristo ha hecho. Es Dios a través de esas personas tocando la puerta de tu corazón para mostrarte su misericordia, para mostrarte su gracia y puedas experimentar seguridad en Él. Hermano, si Dios nos salvó por su misericordia, entonces debemos estar seguros y debemos confiar en Él. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta o comienza a escribir esta carta, comienza alabando, expresando una alabanza a su Dios, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza con una bendición, él empieza bendiciendo a Dios, porque Pedro también experimentó la misericordia de Dios, porque Pedro, usted sabe, aunque era un discípulo, pero lo negó a su Señor 3 veces que lo conocía. La Biblia dice que él lloró amargamente cuando se encontró con la mirada del Señor, y dice la Escritura que Pedro volvió otra vez a la pesca como antes cuando el Señor lo encontró. Pero cuando Cristo resucitó, lo primero que hizo fue a restaurar, fue a buscar a sus discípulos que se habían alejado otra vez. Y Pedro, más que nadie, conoció también la misericordia de Dios, porque el Señor lo perdonó, el Señor lo restauró y lo envió como un líder dentro de su iglesia. ¡Qué tremendo! Eso debe darnos, hermano, hermana, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de inseguridad, hermano, la misericordia de Dios se ha revelado a tu vida, y eso debe darnos confianza, debe darnos seguridad, porque si la misericordia de Dios te salvó, la misma misericordia de Dios te va a sostener. La misma misericordia de Dios, el amor de Dios te va a guardar y te va a proteger. Bendito sea el Señor. Pedro continúa diciendo: bendito sea el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Dice, es la misericordia que nos hizo renacer. Habla de un renacimiento. Todos los seres humanos nacemos del vientre de una mujer. Es la vida biológica que heredamos, la vida natural. Pero hay una vida mejor, una vida excelente, la vida de Dios, que es impartida a nuestro espíritu por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Esa obra maravillosa es la obra del nuevo nacimiento. Es el milagro más grande que un ser humano pueda recibir en esta tierra. Jesús dijo, el apóstol Juan dice en su carta o en su evangelio, en el capítulo 1, en el verso 11 y 12, dice que a los suyos vino, hablando de Jesús, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que si alguien llega a renacer o a nacer de nuevo, no es porque tú lo decidas, no es porque alguna otra persona lo decida o tus padres lo decidan, no es porque la religión lo decida, no, es porque Dios quiso que tú renacieras, que tú volvieras a nacer, y a través de ese nuevo nacimiento Dios imparte una vida nueva. Por eso Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ves que Dios hace una obra nueva, una vida nueva nos imparte a nosotros. Es por eso que cuando una persona ha experimentado este nuevo nacimiento, ya no le llama la atención la fiesta, ya no le llama la atención el licor, ya no le llama la atención los placeres mundanos, porque ahora la vida que ha recibido es una vida nueva, la naturaleza de Dios, la vida de Dios, la vida eterna, el soplo del omnipotente, impartiéndonos vida espiritual de nuestro interior y transformando nuestro ser. Bendito sea el Señor. Es una experiencia maravillosa.
maravillosa, única de parte de Dios. Aleluya. La vida biológica, que es la vida natural, es la vida que todo ser humano tiene cuando nace del vientre de una mujer. Pero la vida de Dios que viene a través del nuevo nacimiento es una vida superior, en el sentido de una vida de calidad. Jesús dijo, vine a dar vida, o vine a traer vida y vida en abundancia. Es una vida no solamente de calidad, sino también de tiempo, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado la vida eterna a través de Jesucristo. Esta obra es una obra soberana de Dios. Es una obra que solo Dios puede hacer a través de Jesucristo, cuando un hombre o una mujer pone su fe en el Señor Jesucristo. No te hablo de un Cristo pintado al óleo, no te hablo de un Cristo de yeso, de madera, no te hablo de ese Cristo que la religión te ha enseñado. Te hablo de un Cristo resucitado, que tú no lo puedes ver, pero si abres tu corazón, te aseguro que tú lo vas a sentir, y Él vendrá a vivir dentro de ti, porque Él es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que Pedro está hablando aquí, antes de hablarle de las pruebas a los hermanos que estaban esparcidos fuera de Jerusalén, fuera de Israel, habían sido perseguidos por causa del evangelio de Jesucristo. Pedro comienza a hablarles primero de la misericordia de Dios. Y segundo, le habla de que ellos, por la misericordia de Dios, ellos han sido renacidos, porque Dios los hizo renacer, les hizo nacer de nuevo. Quiere decir que es una obra de Dios, somos obra de Dios. Hermano, hermana, usted y yo somos una obra de Dios. Y Dios, lo que ha comenzado en nosotros, Él lo va a terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Eso debe darnos seguridad, eso debe darnos esperanza, porque Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos hizo nacer de nuevo. Bendito sea el Señor por su misericordia. Y también Pedro dice que fuimos renacidos para una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús, aleluya, Jesús ha resucitado. Él venció a la muerte. El cristiano debe tener esa seguridad, debe tener esa convicción. Cuando Tomás no creyó que Jesús había resucitado, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, la primera vez que se le aparece, Tomás no estaba presente en esa reunión. Todos lo vieron a Jesús, comieron con Jesús, lo pudieron contemplar y creer que el Señor había resucitado. Y entonces pasaron 8 días, ya para eso le habían contado a Tomás que habían visto al Señor. Y Tomás dijo, si yo no lo viere, yo no voy a creer. Si yo no viere sus heridas, si yo no tocare con mi dedo sus llagas, yo no voy a creer. Pasaron 8 días y el Señor Jesús se le aparece en medio, y con quien primero trata es con Tomás, porque Tomás tenía incredulidad en su corazón. Él no había creído el testimonio de los demás discípulos que le habían contado que Jesús había resucitado. Así que el Señor se le acerca y le dice, Tomás, mírame, yo mismo soy. Pon tu mano ahí en mi herida, yo mismo soy, pon tu mano en mi costado. Y entonces dice que Tomás, postrado de rodillas, dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Nosotros, hermanos, no estuvimos presentes en la crucifixión que sucedió hace 3000 años. No tuvimos el privilegio de ver al Señor caminando sobre esta tierra. No pudimos ver al Señor resucitado, pero aleluya, Él dijo algo precioso. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos nosotros los bienaventurados, porque aunque no lo hemos visto físicamente, pero hemos creído a su palabra. Y cuando hemos creído, hemos recibido el testimonio de Dios en nuestro corazón. Podemos decir que somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Y eso es el fundamento de nuestra fe.
de nuestra esperanza. Hermanos, los budistas creen en Buda. Buda existió, pero murió y fue sepultado. Ahí quedaron sus huesos se han hecho polvo, tal vez ya ni existen o tal vez sí están en algún lugar. Hermano, Mahoma existió como profeta de la religión musulmana, pero ahí están sus huesos enterrados en esa tumba. Pero, aleluya, la tumba de nuestro Señor Jesucristo quedó vacía. Aleluya, hasta ahora esa tumba está vacía como un testimonio de que el Señor Jesucristo está vivo. Y si Él está vivo, nosotros vivimos porque Él vive. Y esa debe ser nuestra esperanza. Él está vivo. Nuestra esperanza, dice Pedro, está vivo. Hemos sido renacidos para una esperanza viva. Nuestra esperanza no es un hombre que murió y fue sepultado y nunca se levantó. No, nuestra esperanza está viva porque Jesús vive. Aleluya. Y esa vida está latente en nuestro interior. Es la vida de Jesucristo, del Cristo resucitado, la que nos llena de poder, la que nos llena de fuerza, de energía, de potencia, de firmeza para seguir adelante, porque separados de Él, nada podemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el fundamento, la resurrección de Jesucristo. Dice también que hemos sido renacidos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia que está reservada en los cielos. La herencia de la vida eterna. Es una herencia incorruptible, es decir, que no se va a corromper por el pecado. Es una herencia incontaminada que no va a contaminarse. Es una herencia inmarcesible que no se puede mover. Es una herencia eterna. En Cristo Jesús tenemos la herencia de la vida eterna. Hermanos, si hay algo en lo que tú te debes preocupar de llevar de esta tierra al más allá, es la herencia de la vida eterna. Somos, dice, herederos de una herencia reservada en los cielos para nosotros. Bendito sea el Señor. Así es que vimos la misericordia de Dios. Pedro le está hablando a sus hermanos a través de esa carta, y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros acerca de la misericordia de Dios. Nos está hablando acerca de la obra que Dios ha hecho al hacernos nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? Y ahora dice también el mismo pasaje de la Biblia que hemos leído en 1 Pedro en el capítulo 1, que somos guardados por el poder de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso saber que somos guardados! Somos guardados por el poder de Dios. ¿Sabe que cuando quise averiguar esta palabra guardados, es un término militar, es un término que da a entender de alguien que está vigilante, alguien que está montando guardia, como un centinela a las puertas, como un espía a las puertas, como alguien que crea un cerco, como alguien que preserva la vida de alguien. Eso es lo que hace Dios. Es decir, que Dios no nos ha dejado a nuestra suerte, hermano, hermana. Mire, Dios no nos ha dejado a ver si tú llegas o no a la meta final. No, Él ha prometido estar con nosotros. Acuérdese cuando Él fue ascendido a los cielos, antes de ser llevado a los cielos, Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree eso, hermano? Hermana, ¿usted cree que el Señor está ahí con usted todos los días hasta el fin del mundo? El mundo todavía no se ha acabado. Quiere decir que el Señor todavía camina con nosotros. El Señor todavía nos está vigilando, nos está guardando, nos está protegiendo. Me hace recordar cuando el Señor le dijo una vez a sus discípulos, cuando ellos estaban ahí en la barca, el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Y subieron a la barca, dice la palabra de Dios. Y dice que mientras ellos estaban ahí navegando, dice que se levantó una gran tormenta de viento. Y dice que las olas lo anegaban. Parece ser que las olas estaban entrando a la barca. Y ellos comenzaron a entrar en pánico, en temor. Dice que el Señor se había quedado dormido. Estaba dormido en un lugar de la barca.
bendito sea el Señor. Y ellos estaban atemorizados. Mire que ellos no eran gente que no sabían de la mar. Ellos eran hombres pescadores. Ellos conocían el mar. Ellos sabían cómo manejar las tormentas, cómo mantener la barca navegando. Pero esa tormenta era una tormenta diferente. Era una tormenta que estaba poniendo en peligro sus vidas. Y ellos, dice la Escritura, fueron y despertaron al Señor. Maestro, maestro, porque así lo veían como maestro. No lo veían como el Señor Todopoderoso todavía, porque no lo conocían. Dijeron, maestro, maestro, despierta que perecemos. En otras palabras le dijeron, ¿acaso no tienes cuidado que estamos a punto de morir? Y el Señor se levantó, dice que reprendió al viento y le dijo al mar, a las olas, calla, enmudece. Y al momento dice que el mar se aquietó, hubo una gran bonanza. Así como una gran tempestad, a la voz del Señor Jesucristo vino una gran bonanza, es decir, una quietud. No hubo sonido de viento alguno. Y el Señor ahí aprovecha para ministrarle fe y le dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Si el Señor les dijo, pasemos al otro lado, quiere decir que van a llegar al otro lado. Porque el Señor no estaba fuera de la barca, Él estaba en la barca. Y cuando el Señor dijo, pasemos al otro lado, era porque de seguro iban a llegar al otro lado. Aunque se levante una tormenta, aunque las olas den contra la barca, si el Señor dijo algo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Y dice la Escritura que ellos asustados dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! ¿Quién es este hombre? No lo conocían. Y yo creo, hermano, amigo, que esta circunstancia que estamos viviendo en el mundo entero y en nuestro país, por supuesto, es como ese viento que se ha levantado con gran fuerza, que está arrastrando naciones y está robándonos la paz, nos está robando el sueño, nos está robando la fe. Pero aún el Señor tiene todo el poder, todo el dominio. Por eso el apóstol Pedro les escribe a sus hermanos y le dice que somos guardados por el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Es el Espíritu Santo. Claro, estamos guardados por el poder de Dios. Somos preservados, somos cuidados. Hermano, esa tiene que ser nuestra confianza. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Cree usted en el poder de Dios? ¿Confía usted en el cuidado de Dios? ¿Por qué permite el miedo? ¿Por qué permite la angustia en su corazón? Rechace esas cosas y ponga su confianza en aquel que puede traer paz en medio de una tormenta. Dios no nos ha dejado a nuestra suerte. Aún en estos momentos difíciles que estamos viviendo, mis hermanos, creo yo que Dios todavía está al mando. Creo yo que Dios todavía está al control de todo lo que está pasando. Yo no sé cuándo acabará todo esto. No puedo decirte, ¿sabe qué, hermano? Esto tal fecha va a terminar. Sería mentirte. Pero algo sí puedo decirte, es que el Señor está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. El Señor le dijo a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pedro en esta carta que somos guardados por el poder de Dios, pero dice algo, mediante la fe. Ahí comienza Pedro empieza a hablarle acerca de la fe. Nosotros sabemos que todos tenemos una medida de fe. A todos Dios nos ha repartido una medida de fe, porque si no, nadie pudo haber creído en el Señor Jesucristo. La fe es un don de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe
así como viene por el oír la palabra de Dios, también se mantiene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros dejemos de oír ya las noticias de muertes, de infectados, de gente que muere en la calle, de cantidad de números que va subiendo la estadística, que si sube o no sube la curva. Hermano, hermana, muchas veces esas noticias de tanto estar mirando y oyendo causa temor, angustia, ansiedad, depresión en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero nosotros estamos llamados, hermano, a escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Y cuando tú oigas la palabra de Dios en tu corazón, el miedo, la angustia, el temor va a tener que irse, y entonces vendrá la bonanza, entonces vendrá la paz a tu corazón y estarás seguro porque sabrás que el Señor está contigo. Eso no va a caber duda en tu mente y en tu corazón. Por eso, hermanos, Pedro comienza a hablarle de la fe. Dice: ustedes han experimentado la misericordia de Dios. Ustedes han sido renacidos por el Señor. Y ustedes son guardados por el poder de Dios. Dios, cuando hace un pacto con un ser humano, cuando el hombre cree en Cristo, en esa sangre que el Señor derramó, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su pacto, a su compromiso. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice que aunque nosotros somos infieles, mas Él permanece fiel. Dios es fiel a su palabra. Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es nuestra fe la que va a traer a la realidad esa promesa a nuestras vidas. Es por medio de la fe. Y nuestra fe, hermano, necesita ser probada. Por eso el mensaje es el fuego de la prueba. Una de las cosas que Dios va a probar es nuestra fidelidad, pero también va a probar nuestra fe. Y es ahí cuando la fe en nuestro corazón se perfecciona, se va completando, porque Abraham también fue probado en su fe y él fue perfeccionado y llegó a ser el padre de la fe. Y es en ese momento es donde tenemos que usar la fe que el Señor nos ha dado. Todos tenemos una medida de fe. Por eso somos llamados creyentes, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces dice el apóstol Pedro que somos guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando del momento o del día en que el Señor vendrá por su iglesia y nos sacará de esta tierra, transformará nuestro cuerpo. Ese día en que no solamente nuestra alma, nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo será transformado, será, hermano, glorificado. Está hablando, pero ¿qué es lo que nos va a sostener desde este punto hacia el final, hacia aquel día? ¿Qué es lo que nos va a sostener? Es la fe, es la confianza. Que así como el Señor le dijo a su discípulo, pasemos al otro lado. Era una palabra, no era de la palabra de un hombre cualquiera, era la palabra del Señor Todopoderoso. Y Dios ha prometido guardarnos, dice aquí el apóstol Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. Es importante que no perdamos la fe. Acuérdese que el justo por su fe vivirá. Ahora, Dios prueba nuestra fe. Quiero entrar a ese punto que es importante. El apóstol Pedro dice que si es necesario, va a tener que ser probada nuestra fe. Y yo creo que Dios ve la necesidad de probar nuestra fe en este tiempo. Yo creo que sí. Aún a mí mismo le puedo decir que mi fe también está siendo probada. Y le doy gracias a Dios, porque este es el momento donde nosotros tenemos que
entender que Dios está usando esta situación para calibrar, para perfeccionar nuestra fe. Hablamos al principio como una introducción acerca de la pureza del oro. ¿Cómo se consigue que el oro tenga mucha pureza? Que sea un oro fino de muchos quilates. Pues exponiéndolo al fuego. Y no a un fuego de baja temperatura, sino a un fuego muy fuerte, de tal manera que pueda hacer que las impurezas, o es decir, otros metales, otras sustancias minerales, puedan de repente estar mezcladas con el oro. Pero ¿qué es esa mezcla? ¿Qué es lo que va a sacar esas impurezas? Es el fuego. Y esta situación que estamos viviendo es como un fuego. Es como un fuego que está probando nuestra fe. Es triste de repente y preocupante ver hermanos creyentes que están deprimidos, que están desesperados, están angustiados, están que de repente con falta de sueño, ni pueden dormir, porque este fuego está exponiendo las cosas que nos faltan perfeccionar en lo que respecta a nuestra fe. Todavía hay incredulidad, es una impureza que tiene que salir. Todavía hay duda, todavía hay inquietud, hay turbación en nuestra alma. Entonces, Dios no lo hace para condenarnos, sino para que podamos darnos cuenta de nuestra condición y podamos ir a sus pies como ese hombre que dijo, auméntame la fe, o como uno de sus discípulos dijo, Señor, aumentanos la fe también. O el padre que dijo, ayuda mi incredulidad, perdón. Entonces, es necesario que nuestra fe sea probada. Y creo en este tiempo que Dios está probando la fe de su pueblo. Yo creo que sí, hermanos. La fe para confiar que Él puede guardarnos de esta enfermedad. O la fe que de repente pueda permitir, Dios no quiera, de repente alguno de nosotros pueda enfermarse, pero pueda Dios glorificarse a través de la fe que podamos conservar en ese momento. Así como la fe también para poder, hermanos, ser provisto del alimento, porque hay muchos, de repente, hermanos, que no la están pasando bien. Pero Dios está probando nuestra fe en ese sentido. Yo lo creo así. Por eso el apóstol Pedro dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, y yo creo que es necesario en este tiempo examinar cómo anda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere que el día que Él venga encuentre fe en su pueblo. Acuérdase en Lucas capítulo 18 cuando habló la parábola de la viuda y el juez injusto. Al final el Señor dijo esta expresión: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, o cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿En dónde el Señor quiere hallar fe? No lo va a hallar en los mundanos, lo quiere hallar en su iglesia. Por eso el apóstol Pedro dice en el verso número 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ves que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, el oro es algo que perece, se prueba con fuego, dice, sea hallada, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, que cuando el Señor venga, quiere hallar tu fe y quiere aprobar tu fe, porque cuando habla de alabanza está hablando de elogio, de aprobación. Cuando habla de gloria, habla de una reputación, que tú te hayas hecho una reputación en esta tierra de ser un creyente firme, que aunque venga el mal, tú sabes que ese mal va a pasar. Aunque venga la tormenta, tú sabes que esa tormenta en un momento se va a calmar. Y honra significa algo valioso, algo digno, que seas digno de llamarte creyente o cristiano. Alabado sea el Señor. Y el apóstol Pedro en el capítulo 4 verso 12 dice, y el verso 13, amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba. No se sorprenda, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él venga, os gocéis con gran alegría. Alabado sea el Señor. Pablo llama fuego de prueba. Ahora, quiero llevarte en Zacarías capítulo 13, verso 9, cuando Dios habla al pueblo de Israel. Dios también los procesó a ellos como quien hace pasar por el fuego a su pueblo. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. Después de esa prueba, dice, Él invocará mi nombre, hablando de Israel y hablando de nosotros, su pueblo. Él invocará mi nombre. Después de la prueba, vamos a invocar su nombre. Dice, yo le oiré y le diré, pueblo mío. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Eso habla de una restauración, habla de una afirmación. Porque muchos de nosotros tal vez no estamos siendo oídos en el cielo por Dios, por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestra duda, de nuestra confusión, de nuestros pecados. Pero cuando pasamos por el fuego de la prueba, el fuego va a purificarnos y va a sacar toda sustancia nociva, toda inmundicia. Y cuando salgamos vamos a salir purificados, santificados. Y entonces vamos a invocar el nombre del Señor. Dice, y yo oiré, aleluya, y diré, pueblo mío. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Eso habla de comunión, eso habla de restauración, eso habla de gloria, de Dios manifestándose en el pueblo del Señor. Pero es necesario pasar por el fuego de la prueba. Viviendo, yo lo percibo como un fuego que está probando la iglesia, también está probando al mundo. Yo estoy viendo lo que antes no se veía en el internet, en el Facebook, de personas que en muchos países, gente profesional, gente dedicada a la medicina, que están orando antes de entrar a su trabajo, a trabajar contra esta pandemia. Están orando, están invocando al Señor. Veo imágenes de personas que salen a las calles y se postran sin tener vergüenza. Veo personas clamando, niños invocando al Señor, porque Dios está probando también al mundo, para que el mundo se vuelva, o aquellos hijos que un día conocieron al Señor y se apartaron por alguna razón, vuelvan a la iglesia, vuelvan al camino del Señor. Esta es una prueba para todos, pero más para la iglesia, porque la iglesia tiene que mantenerse, como Pablo dice, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo quiero terminar llevándote a la historia de estos tres jóvenes que vivieron en el tiempo de Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Si usted ha leído la historia, usted sabe que Nabucodonosor, en el capítulo 3 de Daniel, este emperador o rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandó hacer una estatua suya con su imagen. Y ordenó a todas sus autoridades, a todos los pueblos al cual él había subyugado y había sometido bajo su dominio, que cuando oigan el sonido de la música, todos se deben postrar delante de esa imagen, delante de esa estatua. El hombre tratando de hacerse una deidad. Pero en ese imperio babilónico, que era una cultura pagana, donde se practicaba la idolatría, la hechicería, donde se practicaba el sacrificio de niños y tantas otras abominaciones, en medio de ese pueblo hubieron 4 jóvenes que eran del pueblo de Dios, que no se dejaron influenciar por la religión, costumbre, por el paganismo de esa cultura. Y entonces la escritura que estos 3 jóvenes se negaron a postrarse y adorar esa imagen. ¿Sabe por qué?
porque ellos conocían al único Dios verdadero, al único a quien ellos tenían que postrarse. Nabucodonosor había mandado amenazar diciendo que si no se postran y no adoran a su imagen, iban a ser echados a un horno de fuego. Fuego de la prueba. Y esto fue una prueba para ellos. ¿Y sabe qué, hermanos, amigos? Estos jóvenes se negaron a adorar a esa imagen. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero leer esa parte en el capítulo 3, en el verso 14 hacia el verso 18. Voy a leerlo para que usted pueda entender más o menos el contexto. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ya le habían informado a este rey que ellos no querían adorar la imagen. Ahora pues, le dice: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice Nabucodonosor, será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, mire lo que ellos respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabe por qué no era necesario? Porque los dos capítulos anteriores, en el capítulo 2, Nabucodonosor ya había conocido el poder del Dios de ellos, del Dios de Daniel y de estos tres jóvenes, de Jehová. Porque cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, quiso la interpretación y quiso que le dijeran que había soñado, porque se había olvidado de su sueño. Sus adivinos, sus magos de Babilonia no pudieron. Y él mandó a matarlos, pero cuando fueron a capturar a Daniel para matarlo, porque mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, y Daniel estaba entre ellos, aunque él tenía la sabiduría de Dios, no de los demonios, como los brujos. Dice la escritura que Daniel le pidió tiempo, y Daniel con los tres jóvenes oraron, y Dios le reveló el sueño y le dio la interpretación. Daniel fue la interpretación, y Nabucodonosor se quedó asombrado, se postró y adoró y reconoció al Dios de Daniel como el Dios supremo. Por eso estos tres jóvenes le dijeron: no es necesario que te respondamos de este asunto, porque Nabucodonosor ya sabía a qué Dios ellos estaban sirviendo. Pero sigo. Dice el verso 17: he aquí nuestro Dios. Dice, estos jóvenes dijeron: he aquí nuestro Dios. ¿Cuál era su Dios? Jehová. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el verso 18 dice: y si no, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe que Nabucodonosor estaba presionándoles con el miedo? Si ustedes no se postran, yo los voy a matar quemados en ese horno de fuego. O se postran y adoran, o se mueren quemados. Pero esos jóvenes dijeron: no vamos a adorar tus dioses, ni vamos a postrarnos ante esa imagen, porque nuestro Dios puede librarnos de ese horno de fuego, y de tu mano nos puede librar. Y si no fuera así, pues igual no nos vamos a arrodillar delante de esa imagen. Señor, eso es fe, eso es convicción. Entonces yo veo en esta historia algunos puntos importantes que te voy a dar para que puedas tú mantener la fe y pasar esta prueba de fuego, porque esta es una prueba de fuego para todos. Número 1, que estos jóvenes en el capítulo 1, en el verso 8, juntamente con Daniel, se proponen en su corazón, aunque Daniel fue
el que tomó la iniciativa. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Es decir, que Daniel conocía lo que es guardarse en santidad para Dios. Entonces, si queremos pasar el fuego de la prueba, número uno, tenemos que santificarnos. Tenemos que apartarnos de todo lo que contamina nuestra mente, nuestro corazón. No solamente las inmoralidades, no solamente la violencia, sino también de las malas noticias que Satanás se aprovecha para inyectar y sembrar temor en la mente y el corazón. Ese deseo de agradar a Dios y no a sí mismo, no agradar a sus propios deseos, hizo que Daniel y sus amigos pudieran tomar la decisión de vivir en un ambiente pagano, en un ambiente pecaminoso como era Babilonia. Ellos tomaron la decisión de vivir en santidad, en pureza, se guardaron. Hermano, es un paso decisivo para que Dios pueda, hermano, permanecer con nosotros y pueda respaldarnos. Y podamos nosotros sentir y experimentar la presencia de Dios en nuestro corazón. Porque no se olvide que Dios es santo y Dios habita en la santidad. Entonces, la santidad te coloca en una posición y en una condición apta para oír y entender a Dios. Porque cuando Daniel tomó la decisión de no contaminarse, dice la Escritura que Dios le dio a Daniel, al igual que a los demás jóvenes, entendimiento en toda ciencia, pero a Daniel le dio, dice, entendimiento y sueños. Dios le añadió a Daniel la capacidad de poder entender el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu Santo, porque en una cultura pagana, en una cultura donde el ambiente es satánico, diabólico y oscuro, hablando espiritualmente, la santidad te pone en una posición y en una condición apta para poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y tú vas a percibir su presencia y te va a ser fácil recibir palabra de Dios que te va a sostener en la hora de la prueba y la prueba de fuego que estamos viviendo. Dice también en el capítulo 3, verso 17, cuando ellos, por ejemplo, dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Servir a Dios es otra característica, el servir a Dios. Usted y yo somos siervos de Dios. Dios nos ha llamado para servirle. Si nuestro servicio no ha estado en una condición que a Dios le agrada, pues tenemos que arrepentirnos y hacer cuentas con Dios. Somos salvados, somos liberados para servir a Dios. Y ellos dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ellos servían a Dios. Aunque no había un templo donde ellos tenían que ir a cantar, pero ellos servían a Dios a través de sus oraciones, a través de su vida santa. Ellos estaban sirviendo a Dios en medio de ese imperio pagano. Y usted y yo hemos sido llamados para servir a Dios. Y hay muchas formas de servir a Dios. No solamente estando metido en la iglesia. No solamente de repente cantando en la iglesia. Usted puede cantar en su casa. Usted puede orar en su casa. Usted puede comunicarse, llamar por teléfono. Puede ayudar a compartir las cosas que de repente usted tiene con otras personas. Ayudando al prójimo. Hay muchas maneras, compartiendo el evangelio. Entonces el servicio a Dios. La otra cosa es la confianza, porque ellos dijeron: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, puede librarnos. Ellos conocían el poder de Dios, por eso ellos pudieron declarar: puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Nuestro Dios puede librarnos. ¿Y usted cree que Dios no lo puede librar? ¿Cree usted que Dios puede o no puede librarlo en esta hora, en esta prueba de fuego que estamos viviendo? Aquí, hermano, entra la fe, la confianza en Dios. ¿Cómo podemos sostener nuestra fe? Número uno, la santidad.
2, servicio a Dios. Número 3, estuvo como viendo al invisible. No tuvo temor a la ira del faraón. Él se sostuvo como viendo al invisible. No lo veía físicamente, pero la fe hacía que él podía apoyarse en Dios. Y es la fe que nos ayuda a apoyarnos en Dios. Es nuestra confianza, es el ancla de nuestra fe. ¿Sabe para qué sirve el ancla? Para que un barco no sea arrastrado por las olas del mar, por el viento que hay en el mar. No, sino que el ancla lo ayuda a mantenerse el barco ahí. No importa el tamaño, pero si el barco está anclado, nada lo va a mover de su lugar. Y la fe es así. La fe es el ancla de nuestra alma. Y usted y yo tenemos que tener confianza en esta hora en nuestro Dios. La cosa que estos jóvenes hicieron es que ellos mantenían una constante comunión con Dios. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Aunque era un hombre que tenía un cargo en el imperio babilónico porque trabajaba en el palacio, pero él sacaba tiempo para orar 3 veces al día. Imagínese, hermano, 3 veces al día. Y dice la Biblia que cuando firmaron un edicto para meterlo al foso de los leones, porque fue una confabulación en su contra de sus enemigos, y cuando él se enteró del edicto, dice que Daniel se puso a orar como lo solía hacer antes. Es decir, que él no oraba solamente cuando tenía problemas, sino que era un hombre de oración. Y cuando el emperador o el rey Nabucodonosor no encontraba a quien le interpretase el sueño, Daniel, cuando le dijo, danos un tiempo, Dios dará la revelación. Dice que Daniel fue y le comunicó a estos 3 jóvenes, sus amigos, y los 4 comenzaron a clamar a Dios para que Dios les mostrase el sueño y la revelación. Quiere decir que estos jóvenes, estos hombres, eran gente que mantenían una constante comunión con Dios a través de la oración. ¿Qué es lo que va a fortalecer nuestra fe? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a pasar este fuego de prueba? O esta prueba de fuego. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a mantener, hermano? Es nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios. Y eso habla de una dependencia en el Señor. Quiero terminar con un texto bíblico que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está dando una promesa para una iglesia o para los creyentes, para los que guardan la palabra de Dios. Guardar es obedecer la palabra de Dios. Dice, yo también lo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lo que estamos viviendo ahorita es solamente una antesala, principios de dolores. Pero lo que va a venir en el tiempo de la gran tribulación para el mundo pecador será algo terrible, como describe en el libro de Apocalipsis. Pero si nosotros guardamos la palabra, Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Porque nosotros ya no estaremos morando en la tierra, nos habremos ido con el Señor. Y si Dios ha prometido guardarnos de esa hora de prueba que vendrá sobre el mundo, ¿acaso no nos podrá guardar en esta hora de prueba que está viviendo el mundo y nuestro país? Yo creo que sí. Dios nos va a guardar. No te estoy diciendo que de repente no te vas a enfermar. No te estoy dando una garantía diciendo no te vas a enfermar, no. Claro que tenemos que ser prudentes, obedecer lo que nos han ordenado nuestras autoridades. Porque a veces puedo decir, no, yo confío en Dios, así que me voy a la calle, no uso mascarilla, no me lavo la mano y punto. Eso es falta de sabiduría, falta de prudencia. Te hablo de una confianza que aunque pasemos por el fuego y un fuego que de repente sea mucho más intenso que el que estamos viviendo sin estar con esa enfermedad,
podamos decir como estos jóvenes: nuestro Dios al cual servimos nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh Rey. Y si no, es decir, y si no nos libra, igual no nos vamos a postrar delante de tu imagen, de tu ídolo. ¿Qué estaban diciendo estos jóvenes? Yo sé que Dios puede librarnos de esta enfermedad. Es como traerlo a este tiempo. Yo sé que Dios puede librarnos de esta enfermedad. Yo sé que Dios puede protegerme de no infectarme con esa enfermedad, el coronavirus. Pero, y si no es así, igual yo voy a seguir creyendo y confiando en mi Dios. Sea que vivamos, dice Pablo, sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor. Hermanos, tenemos que vencer el temor a la muerte, porque creo que por causa de ese miedo muchos están desmayando en la fe. Esto es una prueba de fuego, y nuestra fe dice que es mucho más preciosa que el oro. Y así como el oro, para ser más fino y más puro, tiene que ser metido a un horno de fuego, nuestra fe en este momento también está siendo metido en ese horno de fuego. Si Él prometió a sus discípulos: pasemos al otro lado, y era porque iban a llegar al otro lado, el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Tengamos paz. Hagamos lo que estos jóvenes hicieron. Santifiquémonos. Sirvamos a Dios. ¿Qué más? Acuérdese, santifiquémonos. Sirvamos a Dios, ¿verdad? Confiemos en Dios. Tengamos confianza en el Señor. Y mantengamos una vida constante de oración. Eso nos va a ayudar a resistir el fuego. Y cuando salgamos de esto, aleluya, clamaremos a Dios y Dios oirá. Y Dios dirá: pueblo mío, y nosotros nos gozaremos en el Señor. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que estamos siendo probados en este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir. No somos los únicos aquí en el Perú. En el mundo entero, toda tu iglesia está siendo probada. Está siendo probada nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, mediante tu Santo Espíritu, a poder mantenernos firmes en la fe. Y aunque el fuego sea más intenso cada día, y aunque el fuego pueda arder con más fuerza cada día, así como esos jóvenes fueron echados al horno de fuego, pero dice la palabra de Dios que tú estabas con ellos en medio del fuego, porque tu palabra dice: cuando pases por el fuego no arderá en ti. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y confiamos en tus promesas, confiamos en ti, conocemos que eres un Dios fiel, que eres un Dios que todo lo puedes. Aún la muerte derrotaste. Oh muerte, yo seré tu muerte. Ayúdanos, Padre, a no temer. Llena nuestro corazón de la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús oro por mis hermanos que están escuchando esta palabra, y por aquellos que escucharán, mis amigos que tal vez oyen esa palabra, que rindan sus corazones a ti, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón y la mente de todos los que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Estamos en comunicación. Sigamos firmes, sigamos orando unos por otros. Que el Señor los bendiga. Shalom.